Máquinas simples y mecanismos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Qué son las máquinas simples? Pues son herramientas que nos permiten transferir energía para un objetivo específico de un lugar a otro. Pero ahorita vamos a ver definiciones. Y los mecanismos, pues son esas partes de esas máquinas que ayudan a esa transferencia de energía. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen las definiciones formales. Nos dice que la mecánica y mecanismos, cuando hablamos de mecánica y mecanismos, pues en realidad los mecanismos vienen precisamente de la palabra mecánica, mecanismos. ¿Sí? Son un componente de esto, ¿no? De la mecánica. La mecánica es una parte de la física precisamente que nos ayuda a aplicar energías, ¿sí? Y transferirlas de un lugar a otro para lograr un objetivo. Y me dice que el mecanismo es un conjunto, dice, de sólidos resistentes capaces de lograr un objetivo en su trabajo como sistema. Entonces, para empezar, los mecanismos son un conjunto, ¿sí? de sólidos, de objetos que están trabajando como un sistema completo y que pueden transferir o que pueden lograr el objetivo para el cual fueron diseñados. Acuérdense que todos los sistemas son diseñados para un objetivo en particular y a través de sus componentes es que pueden lograr ese objetivo. Pueden ser estos sólidos, estos componentes, estos objetos pueden ser móviles unos con respecto a los otros, pero unidos entre sí mediante diferentes tipos de uniones, llamados pares cinemáticos. O sea, si yo enlazo una cadena, por ejemplo, resulta que cada eslabón de la cadena es móvil con respecto al otro, pero al final de cuentas la cadena me permite unir dos extremos para jalar de un lugar a otro un objeto. Bueno, eso es precisamente un mecanismo, una máquina simple, ¿sí? Decíamos entonces que pueden ser diferentes tipos de uniones llamadas pares cinemáticos, como pueden ser pernos, uniones de contacto, pasadores, etc. Si ustedes ven, por ejemplo, en un portón eléctrico de un garage, van a tener una cadena tipo bicicleta, que son eslabones unidos por pernos, precisamente por pernos, para poder jalar esas puertas, ¿sí? O esos zaguanes, que pueden ser muy pesados o poco pesados dependiendo del mecanismo, para poderlos mover de un lugar a otro. Voy a hacer la aclaración. Yo, por tradición, siempre manejo la palabra jalar con J, pero sin embargo la palabra correcta es alar. O sea, el hecho de tirar de algo con algún mecanismo, como puede ser una cuerda, una cadena o algo así, la palabra real es alar, con H. Sin embargo, yo por costumbre, por tradición, lo manejo como jalar, ¿sí? El jalón, el jaloneo, ¿sí? Ese es parte de. Bueno, tienen un propósito específico para facilitar el trabajo del hombre. De hecho, ustedes agarren una simple cuerda y esa cuerda es precisamente un mecanismo que le ayuda al hombre para amarrar algo, para envolver, para jalar, para hacer muchas acciones, ¿sí? Para juntar las ramas de un árbol y darle forma, etc. Bueno, es para eso, ¿no? Son propósitos específicos. Un mecanismo con un objetivo específico se conoce como máquina. Voy a hacer una aclaración con respecto a esto y a lo que acabo de decir anteriormente. Algunos utilizan, por ejemplo, la técnica de enredar alambre en algunas estructuras orgánicas, como pueden ser árboles, para formarlos, para darles alguna forma en particular. Les enredas alambres y los haces que vayan tomando una forma específica, ¿sí? También el alambre en un momento dado, como tal, puede llegar a ser un mecanismo de sujeción y de formación, ¿sí?
Ojo, puede ser formación o deformación también, porque podemos formar y deformar una estructura, ¿no? Bueno, ahora sí, un mecanismo siempre tiene un objetivo específico, y a este objetivo, cuando ya un mecanismo tiene un objetivo específico, se le conoce como máquina. Una máquina precisamente es un mecanismo que ya tiene asociado un objetivo específico. La combinación de objetos con resistencia específica y unidos entre sí con determinados movimientos relativos que permiten transmitir fuerza desde una fuente de energía determinada hasta un lugar específico para realizar un trabajo se le conoce como mecanismo. Las estructuras formadas por objetos combinados que permiten conseguir determinados movimientos y esfuerzos. Eso es lo que se puede decir en términos resumidos, lo que es un mecanismo. Muy bien. ¿Qué mecanismos podemos encontrar y que conocemos, ya como muy comunes? Bueno, dice que mecanismo son elementos que permiten transmitir o transformar las fuerzas o movimientos de un elemento motriz, un elemento receptor, ¿sí? El elemento motriz es el transmisor de la fuerza, y un elemento receptor que es el que recibe la fuerza y que es capaz de facilitar al ser humano para realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. Como el mecanismo de las bicicletas, en donde una rueda con pedales, ¿sí? Una rueda dentada con pedales, ¿sí? que se conocen como platos de la pedalera o del pedal, ¿sí? La bieleta, que es el brazo que le da fuerza y que sostiene el pedal, y el pedal que recibe la fuerza del pie, ¿sí? Hacen que esto se transforme en un movimiento giratorio que es transmitido a otra zona a través de una cadena. Esto lo que va a provocar es que va a generar que esta rueda gire cuando esta rueda gire. Por el tamaño de las ruedas dentadas, que pueden ser mayores o menores, y también en la parte de atrás, va a cambiar el efecto de la fuerza. Además de que en la cadena va a tener una rueda dentada selectora. Esta rueda dentada me permite seleccionar el piñón. Esto se le llama piñón, que es las ruedas dentadas. El piñón o la estrella que quiero utilizar para transferir esta fuerza. Mientras más pequeña es la estrella, más rápida puede ir la rueda, pero va a tener menos potencia. Mientras más grande es la rueda acá atrás, más lento va a ir la rueda de acá, pero va a tener mucho más potencia. Cuando nosotros vamos de subida en una cuesta, pues lo que vamos a hacer es que cambie a la rueda dentada mayor, para que aunque pedalee más veces, ¿sí? Yo pueda en un momento dado transmitir más potencia y la bicicleta suba la cuesta con mayor facilidad. Bueno, ese es un mecanismo que todos conocemos en la actualidad y que le sirve precisamente a la bicicleta para darle la transferencia. Aquí hay otros mecanismos, como este del freno, que vamos a analizar más adelantito para ver otro tipo de mecanismos. Otro ejemplo de mecanismo es, por ejemplo, una cremallera. ¿Qué es esta? Que permite que este eje suba o baje dependiendo del movimiento de esta cremallera. La cremallera es las ruedas dentadas que están sobre esta estructura, ¿sí? Y aquí tenemos un piñón que es el que transfiere una cierta energía a la cremallera, ¿sí? Yo puedo subir o bajar moviendo estas manivelas, ¿sí? Esto se conoce como palanca de control de avance. Este es el eje de avance, que es el que hace que gire el piñón, y el piñón hace que se mueva esta cremallera hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Esto se conoce como el eje conducido. Esto se conoce como el mecanismo de cremallera piñón, esta parte. Y aquí tenemos el avance o retroceso de este eje, ¿no? Para hacia arriba o hacia abajo. Bueno, obviamente va a tener limitaciones, nada más va a ir de aquí hasta acá, no puede ir a otro lugar, hasta ahí. Bueno, este tipo de cosas son mecanismos.
Y existen varias formas de trabajo. Ojo, si este está libre, este es el que se va a mover y este siempre va a estar fijo. Si este está libre, entonces, más bien que no esté fijo, y este si está fijo, entonces lo que se va a mover es este, va a subir o bajar esta de acá. Entonces depende del mecanismo como lo podemos utilizar. Otra estructura, bueno, más bien, dentro de los mecanismos podemos localizar cosas que se llaman estructuras. ¿Qué es una estructura? Es un aglomerado, un conjunto de objetos específicos que pueden servir de soporte a componentes de un mecanismo. ¿Sí? Lo que se conoce como estructura es la parte que soporta al mecanismo, no es el mecanismo en sí, sino son los componentes que sostienen al mecanismo. Son objetos ensamblados capaces de transmitir fuerzas o de soportar cargas, pero sus partes no tienen movimientos relativos. Normalmente las estructuras son fijas, no se mueven. Lo que se mueve son los mecanismos. Otro componente de los mecanismos son las piezas, que son las partes que no deben dividirse y que se conforman como elementos de un mecanismo. En este caso puse aquí como ejemplos estas cremalleras que son de diferentes tipos, ¿sí? Y que son indivisibles, o sea, ya son piezas específicas para un mecanismo. Otro son los elementos, ¿sí? ¿Qué son los elementos? Pues es parte de una máquina. Un elemento es un componente de una máquina, ¿sí? Es un componente de un mecanismo que sí cuenta con movimiento relativo a cualquier otro elemento del mecanismo. O sea, los elementos normalmente sí son piezas, vamos a decir, son conjuntos de piezas que tienen movimientos entre sí y se conocen como elementos del mecanismo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. ¿Cuál es la estructura entonces de los mecanismos? Bueno, la estructura de los mecanismos, un mecanismo va a necesitar materiales, vamos a tener que desarrollar una expresión gráfica de ese mecanismo, vamos a tener que crear la teoría de las estructuras o identificar o conocer la teoría de las estructuras, porque no voy a poder tal vez meter materiales muy blandos con materiales muy duros, muy rígidos, o incluso si van a ser materiales que están en constante fricción, voy a tratar de buscar que los materiales sean de distinto, que esos componentes sean de distinto material, porque ojo, así como el dicho dice que para que la estaca apriete debe de ser del mismo palo, bueno, el problema es cuando tenemos componentes del mismo material y están en constante fricción entre ellos, si son del mismo tipo de metal o del mismo tipo de plástico, etcétera, se van a desgastar rapidísimo. Pero si nosotros logramos que uno de los componentes sea de un material y otro de otro, aunque sea uno más suave y el otro más duro, va a provocar que dure mucho más sin desgastarse por fricción. Que no son compatibles las estructuras moleculares, y entonces cuando frotan no se hacen tanto daño como cuando son iguales, ¿no? Los mismos materiales. Muy bien. También eso se llama teoría de las estructuras, ¿sí? El otro detalle son los medios de transporte. O sea, ¿qué necesito para obtener ese material? ¿Qué tan costoso es? ¿Cómo lo puedo transportar de un lugar a otro? ¿Sí? Si es que necesito hacerlo para poder desarrollar alguna estructura. Otro detalle es, por ejemplo, el diseño de las máquinas. O sea, ¿qué diseño va a tener esa máquina que necesito? ¿Sí? Si yo voy a poner un mecanismo que permita estar lanzando, humo artificial en una maqueta
de manera esporádica, incluso consecuencia de tiempo, pues tengo que diseñar una máquina que permita estar conteniendo un humo producido de algún modo, que puede ser a través de un humo seco, de un hielo seco, etcétera, y que es un humo artificial que no es caliente, o también mecanismos vamos a decir, de combustión de algún material que permita la generación de ese humo, pero que esté contenido y que yo lo libere cuando lo necesite para ciertas tomas, para ciertos efectos. Bueno, el otro es los proyectos de desarrollo. O sea, tengo que entender todo esto para poder plantear un proyecto de desarrollo de un mecanismo, de una máquina. Por ejemplo, cuando va un vehículo y quiero generar una escenografía en la cual el vehículo se vuelca sobre ciertas características o hacia cierto lugar, pues probablemente sobre la carretera o en el mismo vehículo yo pueda tener un pistón, ¿sí?, que se dispare en cierto momento para que impulse al vehículo a voltearse y que esto provoque que se genere ese accidente simulado. Bueno, pues eso precisamente son los proyectos para todo esta forma de trabajo y de escenografía. El otro detalle son las máquinas térmicas. Existen mecanismos que funcionan a través de temperatura, como puede ser un depósito de vapor que impulse un pistón, que impulse algo, una máquina de vapor, porque voy a hacer un grabado a lo mejor de una locomotora antigua, etc. Otros son las máquinas hidráulicas, aquellas que funcionan por el impacto, por el empuje del agua, ¿sí?, que pueden ser aspas, que pueden ser molinos, etc. Ese tipo de escenografías también existe y tenemos que considerar los mecanismos de hidráulica que nos permiten hacer esos efectos. Otros son las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas que a través de motores eléctricos podemos simular muchísimas cosas, pero que tenemos que tener un suministro de electricidad suficiente y necesario para poder llevar a cabo esos procesos y esas escenografías, esas formas de poder cuidar que el mecanismo haga lo que estamos buscando. Para esto entonces tenemos todo lo que se conoce como tecnología mecánica, que se va a basar precisamente en aspectos, vamos a decir, de fuerza motriz, que pueden ser fuerza motriz por térmica, fuerza motriz hidráulica, incluso fuerza motriz neumática, impulso por aire, aire comprimido, fuerza motriz eléctrica, etc. Otro es, por ejemplo, que la elasticidad y la resistencia de materiales. Muchas veces no tomamos en cuenta que cierto componente, cierto material tiene que tener un grado de flexibilidad específico. Entonces se nos ocurre hacerlo con el acero de mayor dureza posible y resulta que lo ponemos y se rompe. Y no, pues es que salió mal el acero. No, lo que pasa es que tiene cierto grado de torsión, cierto grado de que requiere cierta elasticidad. Y entonces te conviene mejor meter un metal que sea más flexible y ese te va a durar mucho más que un metal que sea extremadamente rígido. Entonces eso es precisamente tomar en cuenta la parte de la elasticidad y la resistencia de los materiales. El otro es la mecánica industrial y de sólidos para el desarrollo, o sea, todo lo que son tornados, impresiones en 3D, los fresados, o sea, equipos industriales que te ayudan a darle forma a todos los materiales que ocupas para llegar al final de cuentas a conformar el mecanismo. Analizando entonces los mecanismos, tenemos elementos transformadores de movimiento, como pueden ser los mecanismos que se ocupan de transformar el tipo de movimiento de una máquina. Aquí tenemos el piñón y la cremallera. El piñón es aquí está este piñón que puede ser con un impulsor de aire, ¿sí?, como que está aquí. Recibe un impulso de aire
y a través de ese impulso de aire mueve internamente este eje para que esta cremallera se mueva. ¿Sí? Esta cremallera puede estar fija, sin movimiento, y entonces lo que se va a mover es este pistón. Sin embargo, puede ser que esta cremallera esté libre y este esté fijo montado sobre una estructura fija, y entonces lo que se va a mover es la cremallera. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se mueve una cremallera, y entonces aquí en este caso este piñón está fijo y lo que se está moviendo es la cremallera, aunque esta cremallera pareciera infinita, ¿no? Pero en realidad es un GIF, ¿no? Nada más para mostrarles cómo funciona. Bueno, el otro es el piñón. Bueno, esta es la explicación del piñón cremallera. Se trata de mecanismos compuestos por un piñón normal y una cremallera de radio finito o infinito. Esto se conoce como radio infinito cuando tenemos círculos constantes que se pueden mover en cualquier dirección. El funcionamiento depende de qué parte se desplace. El piñón se desplazará solo cuando la cremallera esté fija, o la cremallera se desplazará cuando el piñón esté fijo o cuando este gire sin desplazamiento. Y bueno, otro mecanismo que podemos encontrar es precisamente, todos estos son elementos transformadores de movimiento. Tenemos, por ejemplo, la biela, manivela y émbolo. Si nosotros analizamos este mecanismo, tenemos aquí un émbolo que puede impulsar, por ejemplo, aire, aceite, agua, ¿sí? Líquidos o gases. ¿Sí? Esta es una guía en donde corre este émbolo. Esta es una biela que permite empujar este émbolo. Aquí tenemos la manivela, que es esto de aquí. Y aquí tenemos una fuente de poder, que es la que permite hacer esto. Esto es cuando tenemos una fuente de energía con un torque central. Pero también tenemos la otra que es una manivela de torque descentrado, ¿sí? Como es esta. Y entonces observen que gira, y lo que hace el movimiento de impulsar y retroceder es precisamente esa excentricidad de la fuerza de impulsión. Aquí gira directamente sobre un eje, pero como tiene el impulsor descentrado, eso es lo que hace que se dé este movimiento. Aquí tenemos precisamente algo muy parecido a cómo funcionan los cilindros en los vehículos, porque por un lado tenemos, por ejemplo, la admisión del combustible, luego se compacta hasta explotar, se libera y así sucesivamente. Son las formas en que funciona un pistón. Luego tenemos aquí otro elemento transformador de movimiento, se llama trinquete. Muchas veces decimos, yo no conozco esos. No, sí lo conocemos, la mayoría lo conocemos, solo que no sabemos que así se llama. Pero por ejemplo, el freno de mano de un vehículo, que puede ser en el pie o puede estar en el medio de los asientos, en donde jalamos una palanca y que se conoce como freno de mano, pues es precisamente un trinquete. Es una semirrueda dentada que nos permite levantar este brazo, ¿cómo se llama? Esta palanca, para que podamos accionar un mecanismo que por medio de un chicote cierre las balatas en las ruedas y entonces impida que el vehículo se mueva. Esto se le llama freno de mano. También tenemos este otro que permite ir avanzando diente por diente de acuerdo a esta... esto es un resorte que permite que solamente se levante hasta cierto punto, libera un diente y cae, libera otro diente y cae, entonces va avanzando uno por uno, ¿sí? Aunque aquí se le aplique fuerza. Otro detalle, ¿sí? Es que también se llama leiva y excéntrica. Ya lo habíamos visto hace ratito, pero leva y excéntrica. Esto precisamente nos lleva a que una rueda con una fuente de poder excéntrico nos permite transmitir movimiento como el que estamos viendo. Por eso se le conoce como leva excéntrica. Si nosotros queremos hacer que se estén moviendo ciertas cosas, por ejemplo, imaginen que esto está conectado a una bandeja de agua y que queremos que se vea como que está teniendo un oleaje.
Bueno, esto nos permite generar un oleaje constante a través del movimiento del líquido en una bandeja de agua, ¿sí? Por un mecanismo de este tipo. Esta leva excéntrica se dice que transforma el movimiento circular en alternativo rectilíneo. Esta leva es una pieza que está sujeta a un eje y se mueve y mueve una varilla. La excéntrica, se le conoce como excéntrica, es un disco cuyo eje no está centrado, ¿sí? Vamos, el eje de impulso no está centrado y que produce un movimiento armónico simple. Esto de la excéntrica sí tiene un eje central, que es el que hace el movimiento giratorio, pero el eje de transmisión es el que está descentrado, y eso genera ese movimiento armónico simple. Otros mecanismos pueden ser, por ejemplo, el tornillo y la tuerca. Esto es una de las aplicaciones más utilizadas. Consiste en hacer que gire un tornillo y una tuerca, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago girar la tuerca aquí, este tornillo va a girar y esto va a hacer que esto se vaya ajustando, cerrando o abriendo. Si se cierra, esta parte se va a levantar y esto es lo que se conoce como un gato mecánico. Si se baja, si se abre esto, entonces esto se va a bajar y entonces ya puedo bajar el vehículo. Eso se utiliza muchísimo en los vehículos. Pero desde el punto de vista de la transformación del movimiento hay dos. Uno, el que mover cargas y sujetar objetos, ¿sí? Y el otro, que corresponde a colocar objetos de forma precisa. Por ejemplo, un tornillo, si yo lo giro, puedo darle una posición específica a la tuerca. O, por ejemplo, aquí, que puedo hacer que avance o retroceda a través del giro de un tornillo. De hecho, a este mecanismo se le conoce, todo completo se le conoce como tornillo, ¿sí? Tornillo de mesa, por ejemplo, para sujetar cosas y hacer esfuerzos mecánicos y cosas así. Elementos auxiliares de los mecanismos. Son mecanismos que no cumplen con una función concreta, pero que facilitan el funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, entre ellos tenemos los acumuladores de energía, los disparadores de energía y los embragues. Vamos a ver un poquitito de esto muy rápido, que son los acumuladores de energía, que son aquellos elementos capaces de almacenar energía y suministrarla posteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos los pistones que transmiten energía a la cremallera, para que esto pueda darse por medio de una transmisión y mandar este impulso, por ejemplo, a las ruedas a través de una caja de velocidades. También tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el volante de inercia, ¿sí? Es un disco macizo que se monta en un eje para garantizar un giro regular, ¿sí? Que esté girando constantemente. Los otros son, por ejemplo, elementos elásticos. Son aquellos que se deforman y luego se recuperan su forma. La tracción y compresión. Por ejemplo, las muelles, como tenemos aquí. La muelle, cuando pasa un bache, se aplasta. Pero cuando deja el bache, entonces se levanta de nuevo para poder regular la altura del vehículo. Esto permite que se dé una flexión, ¿sí? Por ejemplo, de las ballestas y flejes. Se le llaman flejes a estas estructuras que pueden estirarse o elongarse o encogerse o ponerse en el arco correcto. Y la torsión, que son las muelles y barras. Por ejemplo, la torsión de cómo está el eje y cómo está soportado sobre estas muelles, que permiten el movimiento para que pueda darse a través de articulaciones un eje de amortiguación. El otro son los disparadores de energía. Que se oye muy raro esto de los disparadores de energía, pero la verdad es algo que estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, son mecanismos que reducen el movimiento de un elemento mecánico cuando sea necesario. Ejemplo, las balatas en los vehículos, ¿no? O sea, cuando yo piso el freno, ¿sí?, del vehículo, lo que hago es que estas balatas se abran para que choquen con este tambor y entonces detengan la marcha de la rueda. Es un disparador de energía
que se impulsa a través del golpe que yo dé por medio de mi pie al pedal del freno. Son mecanismos, existen dos tipos principalmente: de zapata, frenos de tambor como estos, y de disco, frenos de disco. Existen también como este que está aquí, son frenos de disco eléctrico, en donde ya el actuador ya no es nada más con el piso del pedal del freno, sino que se ve acompañado con una fuerza adicional a través de un motor eléctrico que permite que esta balata de disco presione más fuertemente en una zona específica. El otro, por ejemplo, son los embragues, ¿sí? Los embragues es un mecanismo que transmite, si se desea, el movimiento entre dos ejes alineados. Existen tres tipos de embragues, ¿sí? Uno es de dientes, que tiene una cremallera, como este de aquí, que permite trasladar un movimiento por los dientes, estos dientes de sierra, que si se acoplan, pues transmite ese movimiento. Ese es uno de ellos. También existen los de fricción, los que utilizan pastas, por ejemplo, como aquí, para transmitir el impulso, como lo que conocemos de lo que son los clutch, por ejemplo, ¿sí? Y también los hidráulicos, en donde a través de carga hidráulica, de una potencia de un líquido inyectado, se puede lograr que se transmita un cierto movimiento. Y estos serían los llamados embragues. De hecho, son las formas y mecanismos los más comunes y se utilizan muchísimo para los efectos en maquetas y demás. Pues se utilizan precisamente para eso. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.